Cabe mencionar que inclusive antes de que Freud fuera a estudiar con Charcot en 1885, él mantenía una amistad muy estrecha con otro neurólogo que también se especializaba en el tratamiento de neurosis. Perdón. Este neurólogo llamado Joseph Breuer se había encontrado con cierta sintomatología histérica en las pacientes que él atendía. En 1882 le presenta a Freud a una de sus pacientes, conocida como Ana O. Ana O, punto, es decir, abreviado. Ustedes pueden investigar y conocer más esta interesante historia. Creo que hay inclusive películas relacionadas con esto. El verdadero nombre de Ana O es Berta Pappenheim. Entonces, fue un caso muy sonado porque Freud lo compartió en uno de sus primeros escritos, lo que lo llevó a enemistarse con Breuer, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Breuer le empezó a contar de esta paciente que tenía cierta sintomatología histérica, estrabismo, alucinaciones, que también había estado paralizada de un brazo, desarrolló inclusive en algún punto de su sintomatología hidrofobia, es decir, no podía tomar agua. Le causaba una aversión terrible el ver agua y mucho más beberla, ¿no? Breuer encontró que Ana le decía que cuando empezaba a hablar de sus síntomas, cuando Breuer le preguntaba dónde habían surgido y ella empezaba a hablar de esa sintomatología, los síntomas remitían, es decir, o desaparecían por completo o bajaba la intensidad. Y entonces Ana O empezó a llamarle a eso que hacía Breuer con ella, de hacerla hablar, limpieza de chimenea, o lo que más tarde se convertiría en el método catártico que Freud empezó a utilizar allá por 1889. ¿Qué es lo que pasa con Charcot? Pues le comparte este caso a Freud, se lo deja, Freud hace ciertos descubrimientos que a Charcot lo impresionaron mucho y no quiso comprometerse más. ¿Qué descubre Freud? Que debajo de esa sintomatología, o a la par de esa sintomatología, Ana O también había desarrollado un interés sexual por Breuer. Es decir, Ana tenía impulsos sexuales hacia Breuer. Mismo Freud se había encontrado durante su consulta privada con que muchas de estas mujeres habían desarrollado sentimientos aparentemente entre románticos y de tipo sexual hacia él. Y entonces lo que Freud decía, claro, en la base de muchos de estos trastornos histéricos hay un aspecto sexual. Es por eso que estas pacientes desplazan ese interés sexual, que a lo mejor está en otro objeto, hacia el terapeuta o hacia el médico. Para Freud no era una idea escandalosa, pero consideremos que estábamos hablando en 1880 y tantos. Para Breuer sí fue un gran conflicto. Eso provocó que se enemistaran y que Breuer abandonara la teoría que Freud estaba tratando de llevar al conocimiento científico, ¿no? Y entonces Breuer se separa, Freud continúa investigando, él aprendió mucho de sus pacientes y de su propio autoanálisis. De hecho, él dedicaba los últimos 30 minutos de su día a analizarse, es decir, analizar sus motivaciones, sus pensamientos, sus deseos reprimidos, etc. Y pues bueno, sabemos que era especializado en neurología, que hizo grandes contribuciones a la psiquiatría. Y lo que él creía, ya más avanzada su teoría, ya por 1933, era que cuando hablaba de que un motivo consciente, es decir, un motivo traumático, se hacía inconsciente, afectaba la conducta y se convertía en un síntoma, y que la única manera de eliminarlo pues era haciendo que la persona relacionara esos síntomas con ciertos acontecimientos. Como les decía, él en 1889 empieza a utilizar el método catártico, estuvo utilizando por muy poco tiempo la hipnosis, pues se encontró con que hacía la hipnosis que los síntomas remitieran, pero por muy breve tiempo, no estaba funcionando. Luego empezó a trabajar con un método que se llamaba presión sobre la fuente en 1892. Tenía a su paciente y presionaba su frente mientras le iba haciendo preguntas para que el paciente tenía que ir contestando, hasta que los pacientes empezaron a decirle que ese método no funcionaba, pues realmente no estaban pensando libremente.
Realmente muchas de esas ideas eran inducidas por las preguntas de Freud. A partir de entonces Freud empezó a utilizar en 1896 lo que hoy se conoce como asociación libre, es decir, le pedía al paciente simplemente hablar con libertad de los primeros temas que vinieran a su mente. Y también en 1896, le llama psicoanálisis a toda esta técnica que él estaba desarrollando. Contribuciones hechas a la psiquiatría hay muchas. Habló de estos estratos de conciencia, habló de las estructuras de personalidad como el ello, el yo, el superyo. Habló también o desarrolló su teoría psicosexual, conceptos como el complejo de Edipo, también la interpretación de los sueños, que sabemos que también la utilizó en su momento para trabajar en la terapia psicoanalítica. Y también desarrolló toda una teoría del inconsciente. Él consideraba que su teoría era básicamente del inconsciente. Y en las siguientes clases, pues continuaremos hablando ya más específicamente de este desarrollo.